0, listo. Bueno, entonces, buenos días. Soy Alejandro Aguirre y estamos en la clase de Oracles Fundamentals, capítulo 10. Voy a cambiar el esquema de la clase, voy a dar toda la contextualización teórica primero y luego vamos a ver el tema práctico. ¿Listo? El capítulo 10 se titula Uso de sentencias DDL para crear y administrar tablas. Acordémonos de la DDL, alter, create, drop. Estas son sentencias DDL. Las DML, insert, update, delete y merge. ¿Listo? Ok, entonces vamos a mirar los objetos de las tablas. Vamos a mirar el tema de constraint. Es un tema bien importante. Y vamos a hacer unos ejercicios prácticos donde yo les doy como un problema y ustedes me crean unas tablas enlazadas con llave primaria y llave foránea. ¿Sí? Eso es básicamente el ejercicio. Empezamos con una definición, una descripción. Hay temas que no los traducen muy bien, esto es traducción del inglés, entonces pues si no entienden me pueden interrumpir cuando gusten, ¿vale? Profe, Dime. ¿estás compartiendo pantalla o no? Ay, qué Es que no horror. estoy viendo nada. Y yo hablando aquí. Listo, ya ahí ya estoy compartiendo pantalla, tú me dices. Sí, listo, ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, profe, gracias. Es que no estaba viendo nada. Sí, ya, ahora sí. Entonces, bueno, entonces, como esto está quedando grabado, pues yo me devolví. Curso oficial de Oracle, capítulo 10, Fundamentals. Bueno, entonces sigamos. Estábamos diciendo que... bueno, vamos a dar una pequeña descripción de lo que vamos a ver. Tabla, se dice que es la unidad básica de almacenamiento. Está formada por filas y columnas. Vista, representación lógicamente, subjuegos de datos de una o varias tablas. ¿Listo? Esto es bien importante porque los muchachos de desarrollo, acuérdense que nosotros, aunque estamos estudiando ingeniería de software, en este momento tenemos puesto el sombrero de DBA. Entonces, pensamos como DBA, ¿sí? No pensamos como desarrollo. Por eso digo que los muchachos de desarrollo nos van a pedir, nos van a solicitar vistas donde recopilemos información de 2 tablas o de 3 tablas, tema ya, pues ya visto, ¿no? Igual lo repasamos, creo que lo vamos a repasar hoy creando vistas. Secuencia es un generador automático numérico consecutivo, como yo quiera, de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5. Eso es una secuencia, también lo vamos a ver. Creo que ya habíamos visto algo, pero pues lo repasamos, ¿vale? Índice, Mira, que es un tema bien importante y es novedoso, hablamos de índice para, digamos que el concepto es este, yo siempre lo explico así para que ustedes me entiendan perfectamente. Cuando yo tengo un libro gordito, por ejemplo, uno de biología, que tiene 3000 páginas, yo tengo dos opciones. Imaginémonos que el libro es la tabla, ¿vale? Yo tengo dos opciones. Empezar a buscarlo pasando hoja por hoja, empezar a buscar el tema, o ir al índice, buscar el tema, por ejemplo, seres vivos, en la página 525, ubico la página y me voy a la página 525, ¿sí? Esa lógica del índice en un libro es la misma lógica de índice en una tabla. Acordémonos que las tablas nuestras en Oracle son de 60 millones de registros, 30 millones de registros, ¿sí? Son muy grandes. Entonces, para eso es el índice, para mejorar el rendimiento en las consultas, no en algunas, en todas las consultas. ¿Listo? Ese es el concepto que tenemos de índice. ¿Listo? Ok. Y sinónimo, resulta que cuando tú estás trabajando y quieres compartir en un entorno pues profesional, en una empresa del sector real,
Tienes que manejar la seguridad. Y la seguridad es, por ejemplo, tener acceso a unas tablas temporales, nunca a las tablas principales. Y esas tablas temporales yo les puedo colocar un nombre, ¿sí? Para que por algún API o por algún elemento web yo me pueda unir a esas tablas. Esas tablas tienen nombres locos, tienen nombres como la tabla pera, la tabla febrero, la tabla Ernesto, nombres que no digan nada por temas de seguridad. La tabla puede ser la tabla empleados, pero uno le pone un nombre diferente. Para eso son los sinónimos, ¿vale? Como para despistar. Esto que estamos viendo, para las personas que quieren tomar esos cursos como base para la certificación, que muy bien lo pueden hacer, porque es el curso oficial de Oracle, tienen que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Los nombres, la nomenclatura de las tablas, de las columnas, de todos los objetos de Oracle, deben empezar por una letra. No pueden ser la tabla 35 empleados, no. 38 factura, no. Siempre debe empezar por una letra. Tú puedes manejar hasta 30 caracteres en el nombre de cualquier objeto. Función, procedimiento, tabla, vista, índice, hasta 30 caracteres. Y contienen las letras del abecedario. Evitemos utilizar la ñ, porque pues todos sabemos que esto es un tema como internacional. Y puede ser mayúscula, minúscula, los números del 0 al 9, el guión bajo también es permitido, símbolo pesos y el char, el símbolo de numeral. ¿Listo? En algunos países le dicen numeral. Entonces, yo no puedo utilizar, por ejemplo, el porcentaje. No puedo, me marca error. ¿Listo? Ojo, no deben duplicar el nombre de otro objeto, propiedad del mismo usuario. Es decir, el usuario A. Aguirre o el usuario Arrobiano no puede tener un índice que se llame empleados o employees, que es el ejemplo que nosotros seguimos, y una tabla que se llama employees, ¿sí? No pueden duplicarse los empleados, el nombre, ¿vale? Excepto, y coloco excepto como en mayúscula y subrayado, en una situación especial que es la creación de la llave primaria. Cuando yo creo una llave primaria, él por default, al nombre del constraint que yo le dé a la llave primaria, también le crea un índice con el mismo nombre. Es la única excepción. Y me gusta hablar de esta excepción porque, pues que no les pase lo que me pasó a mí, que yo me estrellé con esa realidad en la vida, digamos, en el trabajo. Cuando yo hice los cursos, el primer curso de Oracle lo hice en el 99, no me dijeron nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, 98. Entonces, es bueno que sepan eso. Vamos a ver eso en la parte práctica, en la parte de ejercicios, les explico bien ese tema. No deben ser palabras reservadas de Oracle. No puede ser, no puedes hacer una tabla trigger, ni una tabla table, ni una tabla constraint, porque no te va a dejar, ¿vale? Listo. La sentencia create table, digamos que para crear una tabla hay que tener unos privilegios y sobre todo no, mínimo tienes que tener el privilegio create table. Nosotros estamos viendo el curso en un orden diferente al oficial. No comencé capítulo 1, 2, 3, 4, sino diferente porque estamos viendo más temas. Es decir, yo lo que hago es combinar el curso de workshop, que es administración, con el curso de Fundamentals. Por eso estoy grabando este video, porque este video sí es de solamente capítulo 10 de Fundamentals, ¿sí? Entonces, pues para que tengan en cuenta. Bueno, tengo que tener el privilegio Create Table. El tema de privilegios lo vemos la próxima clase. ¿Listo? Es bien interesante este tema de privilegios. Bueno, la instrucción DDL, Data Definition Language, es create table. ¿Listo? Donde le damos create table y especificamos el nombre de la tabla. ¿Listo?
Luego, abro paréntesis y vamos colocando los nombres de las columnas, el tipo de dato de la columna y el tamaño. ¿Vale? Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, hay tablas de usuario, es decir, el usuario arrubiano crea sus tablas, ¿sí? Por ejemplo, cuando creamos el esquema arrubiano y ejecutamos el create table employees, departments, todas las tablas con las cuales hemos venido trabajando, esas son tablas de usuario, ¿vale? Son creadas por nosotros. Hay otras que son las tablas del diccionario de datos, ¿sí? Donde podemos encontrar en inglés DBA table, DBA tables, y una cantidad, son más de 3000 tablas, del diccionario de datos, ¿vale? Esas tablas del diccionario, ¿a quién le interesa? Al DBA, o sea a nosotros, porque nosotros tenemos puesto el sombrero de DBA en ese momento. ¿Listo? Bueno, las tablas de usuario, las que creamos nosotros, son una recopilación de tablas creadas y mantenidas por nosotros. Y contienen información nuestra. Digamos, es el core de la razón de ser de las bases de datos Oracle. Contienen información del usuario, de la compañía del usuario. El diccionario de datos es una recopilación de tablas creadas y mantenidas por el RDBMS. Entonces es Relational Database Manager, por el sistema relacional de la base de datos, lo que llaman el motor de la base de datos. Entonces ahí dice que es creada y mantenida por Oracle Server y contiene la información de la base de datos. Toda la información de la base de datos está ahí. Los usuarios, las tablas, las vistas, los constraints, cualquier objeto de la base de datos que haya sido creado, los usuarios, todo está en esas tablas del diccionario de datos. ¿Listo? Bueno, nosotros podemos tener en una base de datos el usuario A. Aguirre, ¿sí? Y podemos tener el usuario P. Pérez, y podemos tener el usuario Arrubiano, y podemos tener el usuario M. Lázaro, todos con tablas. Es un ejemplo, ¿no? En realidad le ponemos no el nombre del usuario, sino le ponemos el nombre de lo que van a manejar, ¿vale? Yo voy a abrir aquí mm, mi herramienta para poder ir escribiendo, ¿sí? Entonces, yo tengo el usuario, como les digo, Aguirre, P. Pérez, Arrubiano, pero en realidad cuando yo voy a crear un esquema es un conjunto de objetos especificado para algo, ¿no? Entonces yo le puedo poner el objeto, digamos, a ese esquema no le pongo a Aguirre ni a Rubiano en la vida real, sino le pongo qué voy a manejar ahí. Entonces yo le pongo, por ejemplo, contabilidad. Y ese esquema contabilidad, donde yo trabajé, se llamaba LIMAI. LIMAI significa libro mayor de contabilidad, el debe y el haber, se llamaba LIMAI. ¿Listo? Eso lo pongo como entre paréntesis para que ustedes... Entonces, yo le pongo como un nombre, me identifique que va a tener. Vamos a manejar, por ejemplo, el de personal. Yo trabajé, estos son nombres reales de una empresa, se llama Secretaría de Hacienda del Distrito, donde todos pagamos los impuestos. Se llama Perno, personal, nómina, ¿listo? Y así, yo le pongo, cuando creo el usuario, que después se me convierte en esquema, le pongo un nombre, digamos, que me identifica, voy a guardar ahí. ¿Listo? Entonces, aquí cuando digo que debo utilizar el nombre de propietario como prefijo para dichas tablas, yo le puedo colocar, por ejemplo, limay-impuestos, o le puedo colocar limay-información exógena, o información exógena es EPS, fondo de cesantías, todas esas cosas, ¿vale? Bueno, opción default. Bueno, cuando yo creo una tabla, yo puedo tener una opción que es default para que él
por default, valga la redundancia, me coloque un valor. Miren digamos lo que yo tengo acá, ¿sí? Lo que yo tengo acá es el hard date. Yo tengo este ejemplo. Espérate que todavía no sé manejar todavía mi herramienta, pero ahí vamos, ahí vamos. Aquí está mi ejemplo. Hard date, de tipo date, default, sysdate. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa la fecha de ingreso. Ay, perdón. Eso significa la fecha de ingreso. Es el nombre de la columna. El date es el tipo. La palabra default es que va a tener un valor por default, que es la fecha de hoy. Cuando realizamos un insert, él por default le va a colocar la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, los valores literales, las expresiones o las funciones SQL son valores válidos. El nombre de otra columna o otra pseudocolumna son valores no válidos. Sí, yo no le puedo decir a una columna que por default tenga el valor de otra. Eso es lo que quiere decir eso. El tipo de dato por defecto debe coincidir con el tipo de dato de la columna. Claro, yo no le puedo colocar hard date, tipo date, sea por default 78. Que 78 es un número, no es tipo D. ¿Listo? Ok, entonces eso es, digamos, el tema de... Ya lo vemos con un ejemplo. Bueno, aquí ya empezamos a mirar el tema de la creación de las tablas. Dime, ¿van a preguntar algo, muchachos? Ah, pensé que iban a preguntar algo. Listo, entonces create table, el nombre de la tabla. Normalmente, eso depende del DBA, digamos, senior que les esté dirigiendo a ustedes. Se maneja un estándar. Yo manejaba un estándar que era todo en minúscula. Voy a abrir aquí mi base de datos que no lo había abierto. Voy a ir abriendo ahí mi base de datos mientras tanto. Y manejamos un estándar. El estándar mío es todo en minúscula, ¿no? Entonces es bien interesante porque la persona encargada o el DBA líder les dice a ustedes cómo tienen que crear el script. ¿Listo? Uno digamos que no se lo inventa. Bueno, aquí hay una serie de select donde vamos a consultar el diccionario de datos. ¿Listo? Ojo, el diccionario de datos solamente lo podemos consultar quienes tenemos permisos de DBA. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí hay unas consultas donde vemos user tables, user object y user catalog. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso. Ok. No sé si mi base de datos está arriba, porque con otro curso estaba trabajando los DB-Link. Los DB-Link, como su nombre lo indica, es un enlace entre bases de datos. Entonces yo abrí mi base de datos Linux y abrí esta que es la Windows para enlazarlas. Entonces la verdad no sé si está arriba. Ahí me va a decir si está arriba o no. Parece que sí, está cargando. ¿Listo? Vamos a ir mirando esto, ¿listo? User tables, user object, user catalog. ¿Listo? Bueno, no lo dice, pero un poquito lento. Pero hay una jerarquía. ¿Listo? Las primeras son las tablas user. ¿Sí? Las segundas son las tablas all. Y la tercera son las tablas DBA. ¿Listo? Esa es la jerarquía. Las tablas user, que es lo que estamos viendo acá, únicamente vemos los objetos que pertenecen
al usuario, ejecuta la consulta. ¿Por qué lo hago así como tan despacio? Porque tiene que quedar claro. Únicamente vemos los objetos que pertenecen al usuario que ejecuta la consulta. Es decir, yo aquí estoy con el usuario Noel, ¿cierto? Es una compañera de ustedes de la universidad, Noel, Alexandra Noel. Si yo le doy Select User Tables, que es lo que está acá, estoy viendo las tablas de ese usuario. Select, asterisco, from, User Tables, ¿vale? Únicamente vemos los objetos, en este caso el usuario, objeto tables, de ese usuario. Entonces aquí vemos las tablas que tiene ese usuario. ¿Cuántas tablas tiene ella? Tiene 13 tablas. Countries, departments, employees. Esas tablas son creadas por ella. ¿Listo? Ah, ok. Únicamente. Pero ¿qué más podemos ver? Lo que queramos. Select asterisco from user índices. Indexes. Creo que está mal escrito. Indexes. Ah, ok. Esos índices son los índices de ella, ¿sí? De Noel, del usuario que está ejecutando. ¿Qué más vemos? No sé, las secuencias. Select asterisco from users sequences. Esas son las secuencias de ella, ¿sí? Y así con lo que ustedes necesiten, ¿vale? User views, user constraints, user triggers, user procedures, lo que quieran, le anteponen el user-bajo y ven lo de él, lo del usuario que está ejecutando la consulta, ¿vale? Ahora, hay otras que son las all. Las all no solamente ven los objetos que me pertenecen, sino los objetos que me pertenecen, ¿sí? Y los que no me pertenecen, no tengo permiso. Los que no son de Noel, pero tengo permisos. ¿Cómo así, profe? Sí. Por ejemplo, el usuario M. Lázaro creó una tabla que se llama factura. Y M. Lázaro le dio permisos a Rubiano. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la clase entrante. Le dio permisos a Rubiano. A Rubiano, cuando le da All Tables, va a ver las tablas de ellas, que ya las vimos, que son aquí en el ejemplo son 13, y las tablas de M. Lázaro. No son de ellas, pero tienen permiso. ¿Vale? Entonces, user es solamente lo que es del usuario. All es las que me pertenecen y las que no me pertenecen, pero tengo permisos. Voy a ejecutar esta primera, pero ya no con user table, sino con all table. All tables. Entonces me van a salir más de 13, yo creo. Ah, perdón, lo escribí mal. Ahora sí. ¿Cuántas me salen? 2162. ¿Por qué me salen tantas? Porque este usuario es DBA, tiene el permiso de DBA. ¿Vale? Como es DBA, tiene permiso a todas las tablas del diccionario de datos. Entonces por eso me salen tantas. ¿Sí? En este caso, si el usuario es DBA, estas all tables son parecidas al último nivel que se llama DBA tables, ¿sí? Que tiene derecho a todos los objetos. DBA es el DBA de la base de datos, Database Administrator, tiene permisos a todos los objetos. ¿Listo? Entonces este último nivel, todos los objetos de la base de datos. Ah, ok, entonces para uno que si hay user tables,
all tables, pues hay uno que se llama DBA tables. Select asterisco from DBA tables. Ese DBA tables me va a mostrar todas las tablas que hay en la base de datos. Todas es todas. Las de M. Lázaro, las de A. Rubiano, las de A. Noelle, las de A. Aguirre, las de Pepe. Todas. Todas. Absolutamente todas. Contémoslas. 2162. Sí, en este caso son las mismas, las all tables y las DBA tables. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay una columna que se llama owner. ¿Listo? Entonces, aquí yo le digo where owner sea diferente a sys. Entonces, ahí me va a mostrar las de los otros usuarios. ¿Listo? Entonces ahí me va a mostrar todas las tablas. Entonces aquí tengo System, OUTML, GSM, XDB, todas esas Oradata. En realidad es ORData, pero uno le dice Oradata. El LBAXIS, el DBSys, HR, F Pulido, B Galeano, A Noelle, A Aguirre, L Contreras, ¿sí? Todos estos usuarios que crearon en algunas tablas. Por ejemplo, usted Aguirre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. Aguirre, hay un usuario que se llama Aguirre y tiene 6 tablas. ¿Listo? F Pulido, L Contreras. ¿Sí? Todo eso lo vemos en DBA Tables. ¿Por qué? Porque DBA Tables ve todas las tablas de la base de datos. Ah, que hay 100.000 tablas. Ahí aparece. Todas las que haya. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre user, all, y DBA, ¿Listo? Sigamos. Bueno, los tipos de datos. Varchar 2 con su tamaño. Char con su tamaño. Number, parte entera, parte decimal. Date. Aquí nos falta uno que ya vimos, ¿no? El timestamp, creo que está más abajo. Ah, sí, está más abajo. El timestamp. Buenísimo, ¿no? Timestamp, que lo vimos. Ese es de otro capítulo. Muy buena. ¿Listo? Entonces ahí están, digamos, los datos más utilizados. Raros, ese tipo long, que son caracteres de hasta 2 gigas. Entonces, en un solo campo, yo puedo tener un libro. Don Quijote, por ejemplo. Don Quijote pesa como 500 megas. Y puedo tener hasta 2 gigas. ¿Listo? Digamos que en este curso de Fundamentals, los importantes son varchar 2, char, number, day, el row ID y el timestamp. Esos son, digamos, los importantes. ¿Vale? Bueno, los timestamp, digamos que hay unos con zona, ya lo vimos, entonces por eso, digamos, solamente voy a leer lo que dice ahí y continúo. Timestamp with time zone es una variante de timestamp que incluye un cambio de zona horaria en su valor. Vimos que no es lo mismo Hawái que Los Ángeles, Chicago, y ¿cuál era el otro? New York, ¿sí? Diferentes timestamp. Estos de estos timestamp me incluye. Bueno, hay unos que es interval date con segundos y almacena un periodo de tiempo en términos de días, horas, minutos y segundos. En realidad es lo mismo que el timestamp, solo que con 2 sabores diferentes. Pero es lo mismo, ¿vale? Listo. Creación de una tabla con sintaxis, el create tables, aquí está. Bueno, aquí ya se pone un poquito más interesante este tema. Fíjense que yo puedo crear una tabla a través de cualquier select. Miren el ejemplo. Entonces yo creo una tabla. Por ejemplo, me piden hacer alguna operación con la tabla empleados. Como son algunas operaciones, digamos, de cuidado, yo no lo voy a hacer directamente con mi tabla empleados, sino que yo creo una copia con este sistema. Entonces hagámoslo. ¿Sí? Creo una tabla temporal. Entonces, ¿cómo sería? Sería create table, empleado temporal, más select asterisco
from employees. Lo mismo que tenemos acá. El select puede ser cualquier select. Lo hice, hágame todos los empleados, para que sea una copia. Lo voy a ejecutar. Claro, se demora un poquito, tabla creada, ¿sí? Se demora un poquito porque pues él me está creando tablas, está insertando. Y si la tabla es grande, pues se va a demorar un poquito más. Pero sobre esta tabla temporal, yo puedo trabajar. Puedo hacerle insert, puedo hacerle merge, puedo hacerle lo que quiera, o lo que necesite más bien. Y cuando ya tengo armado mi script, digamos, bien hecho, si la daño, pues no pasa nada, es una tabla temporal, ¿vale? Entonces es bien importante cuando en el parcial les pregunten, crea una tabla temporal de la tabla tal, pues lo hacen de esa manera. ¿Listo, muchachos? Create table, el nombre de la tabla temporal, as, la palabra as, y el select. Puede ser un select tan elaborado o tan grande como quieran o tan chiquitico, pero cualquier select. Y ese select, ejecuta el select y con los datos que trae el select, crea la tabla. En este caso, pues él me trae todo de employees. Ah, bueno, miremosla. Yo le digo select asterisco from emp temporal, mi nueva tabla. Y ahí tendré pues la información de mis empleados. Los 108 en el caso mío. ¿Listo? Ahí está la tabla temporal. Esto es bien importante, muchachos. Se utiliza bastante en el sector real. Ok, entonces sigamos. Alter table. Buenísimo ese alter table, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Agregar una columna nueva, modificar una columna existente, definir un valor por defecto para cualquier columna. Ah, bueno, y también para eliminar columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo. Ok. Precisamente, yo les voy a pedir el favor, muchachos, de que me sigan. Les voy a dar un minutico para que creen la tabla temporal. ¿Listo? ¿Para qué vamos a crear la tabla temporal? Para jugar con ella con los alter table. Vamos a quitarle una columna, le metemos otra columna, ¿listo? Y no dañamos nuestras tablas principales, ¿listo? Entonces, nada, muchachos, me confirman por favor cuando hayan creado la tabla temporal y empezamos a hacer el ejercicio de la tabla del alter table. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Hasta tanto me tomaré un vasito de agua acá. Ya, profe. Listo, ya estuvo creada. Entonces sigamos. ¿Qué estamos viendo? Entonces, el primero, vamos a adicionarle una columna. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense que... bueno, yo aquí la puedo mirar en tablas. Se llama emp temporal. Le doy clic acá. Y me doy cuenta que le hace falta una columna que se llame, por ejemplo, empleado. Vamos a crearle una... Ah, bueno, si está en inglés, creémosle una que se llame, por ejemplo, información personal, ¿sí? Llamémosla así. Entonces, esa se utiliza mucho. Entonces, ¿cuál es la instrucción? La instrucción es alter table, el nombre de la tabla, adicióneme y dentro de paréntesis la columna y el tipo. Vamos a crearlo así. Entonces vamos a darle, voy a trabajar con minúscula. Alter table, la tabla que se llama mp temporal, adicióneme y una columna que se llame, por ejemplo, information
información familiar, family, es varchar 2 de 1000. Podemos crearla así. ¿Listo? Vamos a ejecutarla. Algo le puse mal acá. Dice alter table no válida. Ay, sí, ok. Fue mi error. Alter table mp temporal information family varchar. ¿Listo? Varchar 2. Ahora sí la ejecuto. Estaba la alterada. ¿Listo? Había escrito mal. Listo. Entonces, claro, si yo le doy aquí refrescar en tablas, le doy refrescar. Aquí me aparece información family, que fue la última columna que le adicionamos, la palabra add. Ok. Entonces vamos a modificarla. Ay, no, espere que no era, ahí van unos temas muy largos. Entonces no es varchar 2 de 1000, sino es varchar 2 de 2000. Entonces vamos a modificarla. Entonces alter table, modify. Alter table, mp, temporal, la palabra modify. Y esta information family, pongo de 3000, como para cambiarla. La tabla no existe. Le puse tempotal y es temporal. ¿Listo? Listo. Entonces ahí la modificamos. Y ahora un ejercicio pequeñito de drop. Entonces vamos a borrar justamente esa columna. Ojo, aquí no lo dice, pero cuando yo voy a borrar una columna, él verifica muchas cosas. Primero, si es un constraint, tiene algo por ahí amarrado, no me lo va a dejar borrar. ¿Listo? Si tiene unos datos unidos a otra por algún tipo de constraint, no me lo va a dejar borrar. Yo creo que aquí no tenemos lío porque pues en realidad no tenemos ni siquiera información. Entonces, drop y colocamos la columna. Alter table, drop y la columna. ¿Vale? Pero si tienen, digamos, algún constraint, alter table, drop column. Dice, falta una palabra clave. Me falta algo, muchachos. Claro. Fíjate que aquí es uno de los bug. Tiene la presentación. Si voy a borrar una columna, yo tengo que decirle alter table, emp temporal, drop column, ¿vale? Y aquí en la presentación no lo tiene. Son cositas que tienen su falla. Es es decir, es el material oficial de Oracle, ¿no? Pero pues tiene sus fallitas. Listo. Adicionamos, modificamos y borramos una columna. Listo, muchachos. Sigamos. ¿Listo? Bueno, ahí solamente está el ejercicio. Eso fue lo que acabamos de hacer nosotros. Bueno, esta parte también es interesante. No la voy a hacer. Es muy sencilla. Resulta que ustedes pueden adicionar una columna, ¿sí? Porque hubo un cambio en el modelo de negocio de la empresa y hubo un cambio cómo utilizan esa tabla. Entonces ustedes pueden adicionarle una tabla para empezar a controlar, no sé, por ejemplo, un estado del empleado, un estado en la, pues que me haya pasado en la vida real, un estado del empleado,
un estado en el inventario de un producto, un nuevo cambio, una nueva columna de producto, porque hubo una alianza en una empresa y necesitaban saber si el producto era un consorcio de empresas, si ese producto lo había comprado la empresa con subsidio o la empresa Cafam, ¿sí? Entonces hubo que adicionarle una nueva columna, pero de las que estaban había que marcarla como que no se iba a utilizar más. Entonces, esa que estaba se marcó, que es lo que están viendo en pantalla, como no utilizadas, y la nueva se empezó a utilizar. Entonces es un alter table muy sencillo, se le coloca set no use, es decir, no use es unused, no usadas, y el nombre de la columna. ¿Listo? Listo, sigamos. Bueno, para borrar una tabla, drop table y el nombre de la tabla. No voy a borrar la tabla que estamos trabajando de prueba porque la necesito más adelante. Bueno, rename, renombrar, cambiar el nombre de una tabla, vista o secuencia o sinónimo, se utiliza el rename. Entonces vamos a renombrar nuestra tabla, cambiémosle el nombre. Simplemente rename el nombre actual to el nuevo nombre. Entonces, rename el nombre actual to employee. En español y lo puse en inglés. Creo que no tengo error de sintaxis. Limpio aquí mis errores que tenga y lo ejecuto. Nombre de la tabla cambiada. Entonces aquí, cuando refresque aquí mis tablas, se va a llamar employee temp. Aquí está. ¿Listo? Ya ahora se llama employee temp. La renombré. ¿Vale? Ok. Continuemos. Bueno, ok. Aquí es bien interesante este tema. Para borrar una tabla o para eliminar los registros que contiene una tabla, yo tengo tres opciones, ¿vale? Tengo drop table, que borra los datos que están por dentro y la estructura. Es decir, no deja ni el recuerdo. Drop table. Primera opción, drop table, el nombre de mi tabla. No deja nada, ni la estructura ni nada. Segunda opción, delete table. Es decir, bórreme todo lo que tiene la tabla. Este elimina estructura y datos. Delete, solo datos. El esqueleto, la estructura, me deja vacía la tabla, pero pues, me deja la estructura. Drop table no, drop table elimina todo. Y hay otra opción, que es la más utilizada, que es truncate table. La que nos está mostrando acá. ¿Listo? Truncate table es un delete, es decir, borra los datos, no borra la estructura, pero aquí no es delete, aquí es truncate, truncate, nosotros le decimos truncate. Ese truncate lo que hace es eliminar los datos, pero de manera eficiente. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así de manera eficiente? Miren, yo he tenido delete en tablas de, no tan grandes, en tabla de 1 millón de registros, 2 millones, que se me han demorado 15 minutos. Delete. ¿Sí? 15 minutos. Uno dice 15 minutos. Corra una sentencia y espere 15 minutos a que termine. Eso es eterno. Eso es eterno. ¿Sí? Con truncate, no. Con truncate de 15 minutos, él la hace por ahí en, yo calculo, si se demoró 15 minutos con un delete, un truncate se demora por ahí unos 4 segundos. Es lo mismo. Elimina el truncate, elimina la data. Aquí también le voy a colocar entre paréntesis solo datos.
lo hace de una manera eficiente. El delete no, por una sencilla razón. El truncate pone en memoria la estructura de la tabla y borra en memoria. El delete no, el delete se va al disco y hace un full scan borrando. Por eso es que es tan demorado. ¿Listo? Entonces, ojo, drop table no deja nada, ni el recuerdo. Datos y estructura, chao. Delete table, solo los datos, pero es demorado. A nosotros aquí no, porque son tablas de 300 registros. ¿Sí? Pero en la vida real, si corren un delete, se les va a demorar. Entonces acuérdense de eso. Truncate table es la mejor opción. Ustedes pueden, por ejemplo, recibir una pregunta en el parcial que cuál es la mejor opción para borrar una tabla y ya saben cuál es. ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, comentarios. En algunas empresas es obligatorio. Obligatorio. ¿Listo? Colocarle comentarios en la tabla. A cada una de las tablas que crean. ¿Listo? Es obligatorio. Entonces, es una buena práctica. Les voy a dar un minuto para que por favor escriban esa instrucción, ¿sí? Y a las tablas que vamos a crear ahorita en el ejercicio, le adicionen un comentario. ¿Listo, muchachos? Vale, un minutico. ¿A cuál le van a hacer? Espérate a ver si yo lo hago, sí, a la tabla que tenemos aquí. Entonces, el comment on table, la tabla, ojo, entre comillas sencilla. Y en esas empresas le devuelven a uno el script si no tiene el comentario creado. ¿Vale? Háganlo, muchachos, por favor. ¿No llamaste a Santiago? Listo, muchachos, continuemos. Por ejemplo, yo como DBA líder o como jefe de TI, obligatorio los comentarios. ¿Por qué? Porque uno no hace una tabla para uno lo hace para otra persona. Deben tener comentarios. Profe, ¿dónde visualizamos los comentarios? En All Call Comments, en User Call Comments, ¿cierto? Entonces, ya sabemos qué es eso de All y User. ¿Listo? Ya sabemos qué es eso. Bueno, entonces continuemos. Por fin llegamos al tema que quería llegar. Restricciones. Cambien esa palabra, ¿no? En la mente nuestra están constraint. Constraint. ¿Sí? ¿Qué significa constraint? Pues es una restricción, pero nunca la vamos a traducir. Un constraint es un constraint. Como un table space es un table space. ¿Listo? Sin traducir. Más que traducir es entender. Un constraint es una condición, una restricción que me fuerza a unas reglas a nivel de tabla. Evita la supresión de una tabla si hay dependencias, ¿sí? Me obliga. Es como un strong verb en inglés. Es un verbo fuerte, ¿sí? Entonces es una obligación, es una restricción, es un constraint, ¿listo? La palabra es constraint. Listo. ¿Qué tipos de constraint tenemos? Ahí están. Not null, unique, primary key, foreign key y check.
El estándar, tal vez ya les había contado, pero no importa. NN, bajo el nombre del constraint para el tipo not null. NN significa not null. Unique. Se manejan dos, UQ y UK de unique. Manejémoslo con UQ. Unique. Guión bajo, el nombre del constraint. Primary key. K. Guión bajo, el nombre del constraint. Foreign key. FK, guión bajo, y el nombre del constraint. Y check. CK. Guión bajo. ¿Listo? Esos son los nombres estándar de los constraints que vayamos a crear. ¿Listo? Yo les pido el favor de que manejemos ese estándar. ¿Sí? Por ejemplo, not null, apellido. ¿Sí? El A sea el mail. Llave primaria de la tabla empleados. Llave foránea entre la tabla departamento, la tabla empleados. Y un tipo check sea el salario. El salario no puede ser menor a 900.000 pesos. ¿Sí? Ese es el estándar. NN, UK, PK, FK, y CK de check. Listo. 10 segunditos para que lo escriban. Así vamos a manejar nosotros en el curso los constraints. Es un tema bien, bien importante. Bueno, yo creo que ahí nos acordamos, ¿no? Si es not null, NN, unique, UK, siempre con K. UK, PK, FK y CK. ¿Listo? Es fácil de aprendérselo. Listo. ¿Qué pasó? Listo. Entonces empecemos. Bueno, hay varias maneras de construir las restricciones. Esto que estamos viendo en pantalla es una restricción que se construyó en tiempo de la creación de la tabla. Cuando yo creo mi tabla, la tabla empleados, le coloco employee ID, el tipo y el tamaño, el first names, bueno, todas las demás. Y después de la última, le coloco el tipo primary key. ¿Listo? Funciona, no va a generar ningún error, ¿sí? Es una manera de hacerlo, pero las primary key, como nosotros fuimos de VEA mucho tiempo, ay muchachos, se está acabando la pila, un segundito, lo conecto. ¿Sí conectó? Sí. Entonces, como nosotros fuimos, como yo fui de VEA mucho tiempo, esa no es la manera, eso no funciona, ¿sí? Yo les cuento algo, es como cuando uno está enseñando el shutdown para bajar la base de datos. Shutdown solo existe, pero ¿saben cuándo se usa? Nunca. Nunca se usa shutdown solo, porque el shutdown solo espera a que todos los usuarios que están conectados a la base de datos se salgan para bajar la base de datos. Imaginemos nosotros en una universidad, 400 personas conectadas a la base de datos, y el pobre ingeniero esperando a que todos se salgan para bajar la base de datos. Le pueden dar 3 días y no se sale la gente. ¿Listo? Entonces aquí es lo mismo. Primary key dentro de la creación de la tabla, claro, funciona y ahí lo ven el ejemplo y todo. Pero en la vida real no se trabaja así. ¿Listo? No, ¿lo voy a hacer? No, no lo voy a hacer. Porque ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Vale? Se usa de otra manera. ¿Listo? Se usa con un alter table. La llave primaria se usa con un alter table aparte. Ya lo vamos a ver. Ok. Miren este ejemplo. Miren lo que está en pantalla. Dice create table employees, employee ID, number 6, last name, last name. Me dice que es not null. ¿Sí? Entonces voy a crear una tabla rápidamente. Voy a crear la tabla factura. Create table. Veámosla todas, por favor. Todos. Factura. Tiene un ID de factura. Es number de 5. Tiene una fecha.
es un tipo date y tiene un cliente que es un number de 5 y tiene una observación. Me voy a inventar una dirección, es un varchar 2 de 300 y este es not null. ¿Listo? Pues aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya lo voy a ejecutar. Muchachos, les voy a dar 30 segunditos para que escriban el create table, si son tan amables. Bueno, voy a ejecutarla pues solamente para efectos de que esté bien. Listo, ahí está bien. Entonces, 30 segunditos mientras ustedes la escriben. Listo. Y ya continuamos. Listo, muchachos. Entonces, ya la creamos. Ok. Entonces, miren lo que está aquí. Miren la parte derecha. Dice, nombrada por el sistema, nombrada por el usuario. Ya. Profesor, ¿eso qué es? No entendí. Des en cuenta que aquí, cuando yo creé la tabla employees, dice last name, varchar 2 de 25, not null. ¿Sí? Y no le puse ningún nombre a ese constraint. Yo hace 5 minutos les dije, not null, hay que ponerle nombre y hay un estándar que es nn- y el nombre del constraint. ¿Sí? Fíjense que aquí abajo sí lo utilizamos. Claro, el nn va al final porque pues ese es un ejemplo gringo. En español, el nn va al principio. Entonces yo le digo, fecha de ingreso, tipo date, constraint, la palabra constraint, el nombre del constraint con nn al principio, not null. La palabra constraint, el nombre de mi constraint y el tipo del constraint, en este caso es un not null. ¿Sí? Yo no lo hice así. Yo no lo nombré, yo le puse not null nomás. ¿Qué pasa? Lo nombra el sistema. Entonces, ¿cómo así que lo nombra? Oye, no entendí. ¿Cómo así que lo nombra el sistema? Resulta que si alguien intenta insertar una factura, como la dirección es obligatoria, es decir, no admite nulos, es obligatoria, y no le deja insertar, yo creo que hagámoslo, qué ruidaje por allá afuera, insert into factura values, listo, insert into values, el código de la factura 123, la fecha de la factura, 29 de abril, ustedes ya saben que es cuando cumpleaños el profe. Entonces, pongámoslo ahí, el cliente, number de 5, entonces coloquémoslo 35 y la dirección, coloquémosle null. ¿Sí? Si yo inserto
Miren lo que él me dice. No se puede realizar una inserción null. ¿Sí? No se puede realizar una inserción null. ¿Listo? Espérate que ese error no era. Ese error no era. A ver si lo puedo hacer así. Voy a dedicar los minutos. Si no, pues explico de otra manera. No pasa nada. Que quería hacerlo, digamos, como pasa en la vida real. ID factura. Fecha factura. Cliente. Dirección. Este factura va acá. Y los valores, listo. Entonces borremos eso. Listo. Me dice que no hay suficientes valores. Listo. No hay suficientes valores. A ver. ¿Cómo lo hago yo aquí? Así era con null. Que no me sale el error que quiero que me salga. No se puede realizar una inserción. Factura dirección. Ah, sí, es este. Perdón, sí, estaba bien. Hora 1400. No se puede realizar una inserción null en dirección. ¿Listo? Entonces mira. Si ustedes miran ese error, voy a preguntarle aquí a Google. A ver, yo creo que este. No me generó error. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué era lo que pretendía hacer? ¿Sí? O sea, pues efectivamente es un error porque no le estoy colocando valor a un not null, ¿sí? Pero eso no era lo que quería, digamos que no era lo que quería mostrar. Lo que quería mostrar es esto. Lo que quería mostrar es que significa eso de nombrada por el sistema, nombrada por el usuario. ¿Sí? Resulta que hay una tabla que se llama DBA constraint. ¿Sí? Creo que es constraints con ese. Sí, es DBA constraint. Where, cuando el dueño, cuando la tabla sea igual a mi tabla factura. Voy a mirar los constraints que tiene la tabla factura. ¿Dónde lo miro? Lo miro en una tabla que se llama DBA constraint, ¿vale? Ok, ¿qué constraint tiene mi tabla factura? Tiene uno solo. ¿Cuál? Que la dirección no puede ser nula, ¿vale? ¿Dónde lo miro? En una tabla que se llama DBA constraint, ¿vale? Si no entienden, me interrumpen y me preguntan, muchachos. Ok, listo, profe. Yo le doy DBA constraint, le pongo el nombre y él me dice, sí señor, Anoel, que es el usuario con el que estoy trabajando, tiene un constraint que se llama sys C001076, que es de tipo, bueno, de tipo constraint, que es un constraint. Aquí no aparece. No, aquí no aparece. Sí, aquí se aparece. Perdón, aquí se aparece. Miren la condición. Is not null. O sea, es de tipo not null. ¿Sí? Y es el campo dirección. Dice dirección is not null. Ese es el constraint.
Entonces, esto es lo que yo les estoy diciendo. sys-c0010706 no me dice nada. Es un número loco, es un número puesto por Oracle. ¿Listo? ¿Cómo se soluciona eso? Yo le doy drop, voy a borrar drop table, factura, chao la tabla factura, y aquí yo le pongo toda esta instrucción, le pongo constraint y le pongo el nombre. ¿Listo? Para crearla bien, yo le pongo constraint, es un constraint que se llama nn, mi estándar, nn dirección, es de tipo not null, y ya. Ahora sí creo mi tabla. Cuando yo voy a mirar los constraints que tiene esta tabla, miren el nombre que aparece, nn dirección. Ya no aparece sys c00, un nombre loco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso a quién le importa? Al DBA, a nadie más. Con todo respeto, ¿no? Los ingenieros de desarrollo les sale un letrero que dice constraint sys00 violado y salen corriendo cuando el DBA, ¿sí? No les interesa. Entonces, como no les interesa, cuando a mí como DBA me pasan un script de creación de una tabla, todos los constraints tienen que estar nombrados por el ingeniero que está trabajando, ¿sí? No lo pueden dejar not null, no lo pueden dejar así como esté de arriba, sino tienen que tener un nombre. Ese nombre tiene que tener el estándar. Entonces, cada vez que entra un ingeniero de desarrollo nuevo a la empresa, yo me siento con él y le explico. Yo soy el DBA, entonces yo me siento con él y le explico. Le digo, mi hermano, cada vez que va a crear una tabla, cada vez que tenga un constraint, le pone este estándar, ¿vale? Y si no, te la devuelvo y no te la puedo crear, ¿sí? En la vida real, el DBA es el que ejecuta los scripts en el ambiente de test, de pruebas, y en el ambiente de producción. Los de desarrollo hacen todo lo que quieren hacer en el ambiente de desarrollo, pero en el ambiente de test, el DBA es el que manda, ¿listo? Es importante, porque ustedes no saben qué rol van a ejercer. De pronto alguno de ustedes se convierte en DBA. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. El nombre del constraint, ¿sí? De la restricción, del constraint, porque dijimos que era constraint, el nombre del constraint se lo doy yo y se lo doy con un estándar. No se lo puedo dar así sin un nombre claro, ¿vale? Ojo con eso. Listo. Segunda cosita. Los constraints tipo not null, tipo check y tipo unique van en la creación de la tabla. ¿Listo? Not null, check y unique van en la creación de la tabla. Los primary key van afuera con alter table y los foreign key van afuera con alter table. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, este unique va en la creación de la tabla. Aquí sí, o lo crean al frente de la columna, o lo crean al final, como quieran. ¿Listo? Yo prefiero que lo creemos al frente. ¿Listo? Voy a volver a borrar la tabla. Ya hicimos un not null. Borremos la tabla. ¿Dónde está el drop? Aquí está. Y creamos uno de cada tipo, ¿vale? Ya la borré. Entonces, digamos que el cliente, o sea, no tiene sentido, pero es solamente para crear el tipo unique. Yo le puedo decir constraint, nombre de constraint, UK, perdón, UK cliente. Bueno, cliente no puede ser único. No, coloquémosle un email. Email cliente. Este email sí puede ser único. No importa si es mayúscula o minúscula. Email es varchar 2 de 100. ¿Sí? Voy a hacer un constraint UK email de tipo unique. ¿Listo? Me falta uno, not null, unique, el tipo check.
Entonces voy a crear uno de cada tipo en la creación de la tabla. Voy a crear el tipo check y ya les dejo copiar y aquí no, aquí está el tipo check. Miren cómo se hace un tipo check. ¿Qué le pongo acá? Bueno, al ID del cliente que sea mayor de 500. Voy a hacerle eso. Entonces aquí al ID del cliente le pongo constraint tipo check cliente y le pongo me lo chequee sea mayor de 500. Bueno, ya sé qué voy a hacer. No, es que estaba pensando. Fíjense que ya les di dos ejemplos de constraint en la creación de la tabla, al frente la columna y al frente el constraint. Este lo voy a hacer al final. Bueno, no debe haber borrado. Aquí al final, yo le digo a la instrucción constraint tipo check cliente, ¿sí? La palabra check y que el cliente sea mayor de 500. Un ejemplo. Entonces, fíjense que tenemos los dos sabores. El constraint puesto al frente de cada columna, ¿sí? Y el constraint de cliente, pero no al frente, sino al final de la tabla. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo y ya si funciona perfecto, pues se los dejo copiar, ¿vale? Entonces, a ver. Este mouse mío está fallando hace rato y nada que lo cambio. Listo, entonces aquí le voy a ejecutar. ¡Pum! Tabla creada. Listo, ahora sí, muchachos, les voy a dar 2 minutos para que la creen. Profe, ¿Listo? Dime. profe, pero yo puedo crear el constraint del check al frente del cliente, normal, Sí, como sí, los sí. demás. Exacto, tú lo puedes ¿Sí? crear al frente del cliente. Pero, o sea, yo les sugiero que lo creen así para que sepan que hay las dos maneras de hacerlo. ¿Listo? Me parece más pedagógico, digamos Ok. así. Que hay al frente Profe, y hay... pero, o sea, él como o sea, le estoy diciendo que el check me lo va a asignar, o sea, le estoy diciendo que va a ser un check con el nombre cliente, o sea, seca cliente, ¿no? Sí, Pero ¿cómo sabe que se lo va a asignar a cliente? O mira, sea, la aquí está. condición. Exacto. Ok. Aquí está la condición. Sí, muy buena pregunta. Claro, aquí tengo que colocarle el nombre del campo al cual le va a hacer el chequeo. Sí, o sea, digamos, si yo quiero crear un constraint, digamos, unique, ¿sí? UK, Sí, digamos, de email. Si lo voy a crear, o sea, abajo, tengo que ponerle constraint, o sea, UK, email, unique, y entre paréntesis, el nombre de la columna, ¿sí? exacto. Constraint Ok. a email unique. Entre Ujú. paréntesis, en la columna, en este caso se llama email El cliente. cliente. Ok. Así. Ajá, muy bien. Sí, Vale, todas esas profe, preguntas gracias. son bien chéveres porque, para que lo sepan. Claro, entonces, ustedes, mientras lo copian, yo les voy contando. Hay tres maneras. Al frente, en la creación de la tabla, al final, en la creación de la tabla, y aparte con alter table, que son las más importantes. Aparte, ya las vamos a ver, alter table, primary key, y alter table, foreign key. ¿Listo? Entonces, aunque la clase fue completamente teórica hoy, había que hacerla así, muchachos. Había que hacerla así. Yo les dije que hoy de pronto hacíamos alguna actividad, pero no. Desde en cuenta que el tema pues no nos dio. Y ya vamos a terminar. Vamos a hacer el alter table aparte. Simplemente le estoy dando 2 minutos para que la acaben de copiar. Y hacemos el alter table de la llave primaria aparte. Creamos otra tabla que sea detalle factura y las enlazamos con una llave foránea. ¿Listo? Bueno, ¿me confirman, chicos, si ya terminaron? Sí, profe, yo ya tengo la tabla. Sí, ya Vale, tenemos. Actualicé. listo.
Si no quedan perfectamente creadas las tablas, digamos que no es lo que pretendo hacer, ¿no? Yo le estoy explicando el tema de constraint. PA table, detalle factura, ¿vale? Tiene el detalle factura. Lo primero que tiene que tener es el ID del papá. O sea, viene, uy, miren que me quedó factura. Bueno, la voy a bajar así. Tiene que tener el ID factura, que es number de 5. Ojo, ID factura va a ser la llave primaria de factura, number de 5. Pero también va a ser la llave foránea de detalle factura. El nombre puede cambiar, pero el tipo tiene que ser number de 5 a ambos lados. Como estamos aprendiendo, le voy a dejar el mismo nombre, pero el tipo tiene que ser igual. Number de 5 acá, number de 5 acá, ¿vale? Bueno, el detalle de factura tiene el ID factura, tiene el ID del producto que compramos, number de 5, tiene la cantidad de producto. No, dejémoslo así. Tiene number de 6 y tiene un valor unitario. El valor sí es 12,2, ¿vale? Listo. Cantidad de producto obligatorio. Entonces le metemos un constraint, acabamos de ver, n, cantidad, y es de tipo not null. Van haciendo la tabla tiempo conmigo, chicos. Table, detalle factura, ID factura. No, esperen, un momentico. Ese factura no me gusta para nada. Cambiémoslo la tabla. Alter table, factura. ¿Vale? A mí me quedó mal. Alter table, factura. Lo que pasa es que ya se nos va a acabar el tiempo y me preocupa que... Todo tiempo, listo. Dejémoslo así, factura. Antes mejor, porque cuando hay un error ustedes se acuerdan más. Tiene más poder de recordación. Listo, entonces voy a crear mi tabla detalle factura. Tabla creada, listo, bien. Listo, ok. ¿Cómo uno esas dos tablas? La tabla factura y la tabla detalle factura. ¿Listo? En primer lugar, si esta va a ser la llave primaria de donde surge una llave foránea, esta tiene que ser primaria y no lo es. Entonces vamos a colocarla como primaria, ¿vale? Entonces vamos a colocarla aquí abajo. Alter table factura. ¿Sí? Voy a decirlo en español, luego lo digo en inglés. Altéreme la tabla factura adicionándome un constraint de tipo llave primaria con el campo factura. Altéreme la tabla factura adicionándome un constraint que se llama factura. Table factura adicionando un constraint de tipo primary key, de tipo llave primaria, con la columna ID factura. ID factura. Lo voy a ejecutar solamente para ver si me quedó bien, muchachos. Ya les dejo copiar. Dice que falta un paréntesis. Ok, seguramente me falta paréntesis acá. Creo que es eso. Vamos a borrar acá. Y ejecutamos otra vez este muñeco. Listo. Y me faltaba el paréntesis de acá. Listo. Ya creé la llave primaria. ¿Vale? Listo.
Ahora voy a crear la llave primaria entre factura y detalle factura. Es muy parecido. Alter table. Ojo, altero la tabla hija, es decir, donde va la llave, la foránea. Detalle factura, adicionándome un constraint que se llama FK. Primero el papá, factura, y luego el hijo, detalle factura. Alter table, detalle factura, adicioname un constraint, detalle factura, de tipo foreign key. En la columna ID factura referenciada a la tabla factura y la columna ID factura. Voy a ejecutarlas. Si no hay ningún error, ya les explico y las dejo copiar. Oh, por Dios, falta paréntesis. Ok. Foreign key ID factura. No sé, debe ser acá. Veamos. Ahí está bien. Listo, entonces para que la puedan mirar mejor, voy a copiarla en... Me di cuenta que están bien. Voy a copiarla aquí en un notepad. Y se las dejo copiar ahí bien chévere. Ahí estamos con un tema de Java, si se dieron cuenta. Guardar como .sql para que salga color. Eso, ahora sí quedó bien bonito. Profe, una pregunta. Dime. O sea, ahí se creó la llave primaria, la llave foránea, ¿sí? Foreign key. Y luego yo le digo el nombre de la columna, ¿de cuál columna primero? De la de... O sea, no entiendo, porque, o sea, es foreign key y la primera columna que yo estoy nombrando, ¿de cuál es? Sí, listo. Mira, mira, ponle cuidado. ¿De factura o de cuál? Sí, mira, la pregunta es muy válida. Fíjate que yo estoy alterando la tabla hijo, es decir, la tabla de factura. Cuando yo digo hijo, es que de factura sale una línea y llega un tenedor a detalle factura. Hablándolo en Sí. términos de modelo entidad relación. En detalle factura llega el tenedor, luego detalle factura es el hijo. Cuando yo vaya a hacer una foránea, como mis hijos pues heredan mi apellido, es lo mismo. Entonces, la tabla hija, yo altero la tabla hija, detalle factura. Le meto un constraint que se llama FK factura, detalle factura. Primero la tabla papá, que es factura, y luego la tabla hija. Le puse de factura para no escribir detalle factura completo. Tabla papá, tabla hijo. De tipo foreign key, ¿por qué foránea? Porque estoy alterando el hijo. Entonces, en el hijo es foránea. En la columna ID factura. Esta ID factura es de la tabla hija. Referenciada al papá. O sea, referenciada a la tabla factura, la columna tal. ¿Sí? Esta es la tabla papá y esta es la columna de la tabla hijo y esta es la columna de la tabla papá. ¿Sí? Por eso digo referenciada a. Cuando le digo referenciada a, voy a nombrar lo del papá. Esto que está ahí en subrayado con gris es el papá. Es muy buena pregunta. ¿Listo? Siempre digo referenciada, yo me refiero a mi papá. ¿Sí? O sea, estoy tomando esa llave foránea de mi papá, que es factura. ¿Listo, chicos? Entonces, des en cuenta, muchachos, que ya abordamos. Voy a mirar una cosita y ya les dejo otra vez copiar. Ya que estoy terminando el capítulo. Bueno, el alter table, que fue lo que vimos. Alter table, Y de esa manera. Ah, bueno. Ahí miramos la consulta. Ya lo hago. Ya se termina el capítulo. Perfecto. Ya miramos la consulta en user console. Ya lo vamos a mirar. Listo.
Terminen de copiar, muchachos, por favor. Lo que voy a hacer es por tiempo, como ya Ya, pasamos profe. hora y media, voy a detener mi grabación acá. Voy a pausarla. Bueno, entonces continuamos aquí. ¿Dónde miro eso? Ya vimos una tabla, que era, creo que la tengo aquí arriba. ¿Dónde la tengo? No, la borré. Select asterisco from DBA constraint where table name sea igual a factura. No, sea igual, no, sea in, con un in, factura y detalle factura. A mirar los constraints que tenemos. Trin. Perfecto, ahí están. Pero hay otra que es mejor. Hay otra que me dice las columnas de los constraints. Entonces, voy a copiarlo igual. Y aquí ya no es DBA constraint, sino DBA cons column. ¿Vale? DBA, eso se ve muy feo. Sí. Ay. Minúscula. Column. Eso. Entonces, acá en DBA cons column se utilizan las dos. DBA constraints, DBA cons column. Me muestra las constraints. Profe, está mal escrito where. Sí, está mal escrito where. Listo. Cons column. Ya. Constraints. Columnas de constraint. Ahora sí. Entonces aquí es tan pilo que él me dice, de la tabla factura, tiene un constraint que se llama seca cliente de la columna cliente. N cantidad de la columna cantidad producto. PK factura de la columna ID factura. Y tiene la posición 1. ¿Por qué la posición 1? Porque yo puedo tener llaves primarias de 2 columnas, o de 3, o de 4. Ya si tiene más de 4, revise el diseño y cámbielo. ¿Listo? Pero es normal encontrar llaves primarias de 2 columnas. ¿Listo? Eso pues queda pendiente para la próxima clase. ¿Listo, chicos? Voy a parar mi grabación.